Mi marido llevó una doble vida durante 4 años. Mi madre me aconsejó que fingiera no saber nada. Siguiendo su consejo, aguanté hasta que su amante dio a luz. Un mes después, comprendí la brillantez de su estrategia. El calor de un fin de semana en Madrid a finales de julio era sofocante. La gente abarrotaba los centros comerciales buscando el refugio del aire acondicionado. Yo me mezclé con la multitud, pero no para comprar algo para mí. Hacía mucho tiempo que había olvidado el hábito de regalarme un vestido nuevo o un labial. Estaba allí para comprarle a Javier, mi marido, una camisa nueva. Últimamente se quejaba mucho del trabajo, de la presión, de que tenía que ver a muchos clientes y necesitaba ir impecable. Al oírle, a pesar de la frialdad que sentía en mi corazón tras 2 años viviendo juntos como extraños, intentaba cumplir mi papel de buena esposa. Nuestro matrimonio había sido muy dulce al principio. 4 años atrás, Javier y yo nos casamos con la bendición de ambas familias. Él era un hombre elegante, con don de gentes, que siempre sabía cómo hacerme feliz, pero en los últimos 2 años había cambiado. Las cenas en casa eran cada vez más escasas, y las palabras de cariño se habían extinguido. Salía temprano y volvía tarde, siempre con la excusa del trabajo. Me preguntaba a mí misma, atormentándome, si había hecho algo mal o si la vida matrimonial simplemente se desvanecía así con el tiempo. Intenté reavivar la llama, cocinando sus platos favoritos, vistiéndome mejor en casa, pero solo recibía indiferencia y a veces irritación. Poco a poco, me cansé, y nuestro hogar se llenó de un silencio aterrador. Paseaba distraídamente por las tiendas de moda masculina, buscando un estilo de camisa que le sentara bien a Javier. De repente, una figura familiar captó mi atención. En la sección de maternidad y bebés del pasillo de enfrente, un hombre alto, con el mismo polo verde musgo que yo misma le había planchado esa mañana, me detuvo el corazón. Era Javier, inconfundible. Y no estaba solo. A su lado, una mujer joven con un vientre visiblemente abultado apoyaba la cabeza en su hombro, sus manos entrelazadas. Javier sostenía un vestido premamá de color rosa pálido, probándoselo a ella con una sonrisa tierna y una mirada llena de esa adoración que hacía tanto tiempo que no me dedicaba a mí. La escena fue como una puñalada directa al corazón. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El bullicio del centro comercial se desvaneció en la distancia. Solo podía oír el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me escondí rápidamente detrás de una gran columna, sacando el móvil con manos temblorosas. No sabía por qué lo hacía. Quizás fue un acto reflejo, un deseo inconsciente de capturar la prueba de esa cruel realidad. Mis dedos pulsaban la pantalla frenéticamente, tomando fotos y un breve video. Vi cómo Javier rodeaba la cintura de la chica con su brazo. Se susurraron algo y rieron juntos con alegría. Parecían una familia feliz. Y yo, su esposa legal, estaba aquí, escondida como una ladrona. Juntos, se dirigieron a la caja. Contuve la respiración, observando. Javier sacó su cartera y lo que le entregó a la cajera me dejó helada. Era la tarjeta de crédito adicional que yo había solicitado para él, vinculada a mi cuenta principal. Durante todo este tiempo, me había dicho que su sueldo era para gestionar importantes relaciones de negocios, así que los gastos de la casa corrían de mi cuenta. Y yo le creí. No dudé ni un segundo. Resulta que mi dinero no solo servía para mantener nuestro pequeño hogar, sino también para que él construyera otra familia fuera. Un dolor agudo se apoderó de mi pecho, pero, extrañamente, no lloré. Quizás el dolor era tan inmenso que había secado mis lágrimas. Me quedé allí plantada, viéndolos marcharse de la mano, cargados con bolsas de ropa de bebé. Cuando se fueron, me dejé caer lentamente, apoyando la espalda en la fría columna. Había sido traicionada de forma sistemática y despiadada. Mi marido, el hombre en quien más había amado y confiado, me había engañado. Y este engaño parecía ir más allá de una simple aventura. No sé cómo salí del centro comercial y conduje hasta casa de mi madre. Durante todo el trayecto, mi mente estaba en blanco, con la imagen de Javier acariciando a esa mujer, repitiéndose como una película a cámara lenta. La camisa que pensaba comprarle seguía en una bolsa de papel en el asiento del copiloto. Ahora parecía una burla cruel. Al llegar a casa de mis padres, corrí a mi antigua habitación, cerré de un portazo y me derrumbé en la cama. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar, calientes y amargas. Mi madre Carmen, al oír el ruido, entró deprisa. Al ver mi estado lamentable, no hizo muchas preguntas. Se sentó a mi lado en silencio, dándome suaves palmadas en la espalda. Su mano, cálida y firme como siempre,
Era el refugio más seguro del mundo. Entre sollozos, le conté todo, con la voz entrecortada por el llanto. Le enseñé las fotos y el video que había grabado. Pensé que se enfurecería, que maldeciría a Javier, que me diría que montara un escándalo, pero no. Mi madre lo vio todo. Su rostro se endureció, pero su voz permaneció extrañamente tranquila. No parecía sorprendida, como si ya se hubiera esperado algo así. Me tomó la mano, me secó las lágrimas y dijo: «Cálmate, hija. Llorar ahora no soluciona nada. ¿Qué piensas hacer? ¿Volver a casa, gritarle y montar una escena? ¿Y luego qué? ¿El divorcio?» Me quedé de piedra. ¿Divorcio? Nunca había pensado en esa palabra. A pesar de la frialdad y el dolor, nunca se me había pasado por la cabeza divorciarme de Javier. No lo sé, mamá. Estoy tan confundida. Mi madre suspiró, un suspiro cargado de la comprensión y la experiencia de toda una vida. Me miró directamente a los ojos, su voz firme. Escúchame bien, Sofía. Llegados a este punto, esto ya no es una simple infidelidad. Fíjate, se atreve a usar tu tarjeta para comprarle cosas a su amante, y encima, cosas para el bebé que va a nacer. Eso demuestra que no te tiene ningún respeto, y que tiene un plan trazado desde hace tiempo. Si ahora montas un escándalo, te pondrás tú misma en una posición de debilidad. Lo negará todo, o peor, lo admitirá y te forzará a un divorcio inmediato. ¿Y qué tendrás entonces? ¿Unas cuantas fotos borrosas? No es suficiente, hija. Cada palabra de mi madre era como un jarro de agua fría que me devolvía a la realidad. Tenía razón. Si lo destapaba todo ahora, ¿qué conseguiría? Aparte de la etiqueta de mujer celosa, Javier se libraría fácilmente, y yo sería la perdedora. Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?, pregunté, con la voz aún temblorosa. Mi madre me apretó la mano con más fuerza, infundiéndome una energía invisible. A partir de ahora, tienes que fingir que no sabes absolutamente nada. Vuelve a casa y sigue siendo la esposa dulce y comprensiva. Cuanto más demuestres que no sospechas nada, más bajará él la guardia. Durante ese tiempo, tú y yo reuniremos pruebas en secreto. No solo pruebas de su infidelidad, sino también de sus finanzas, de sus bienes. Sospecho que esto no es solo cosa suya. Es posible que toda su familia lo sepa y lo esté encubriendo. Tenemos que averiguar qué ha estado haciendo a tus espaldas estos 2 últimos años. Cuando tengamos todo en nuestras manos, le daremos un golpe maestro del que no podrá recuperarse. Mi hija no va a sufrir esta humillación. El plan de mi madre me aterraba y, al mismo tiempo, me daba una pizca de esperanza. Fingir que no sabía nada con el corazón destrozado. Enfrentarme al traidor cada día. Era una tortura. Pero mi madre tenía razón. No era momento para ser débil. Me habían engañado durante demasiado tiempo. Era hora de luchar por lo que era justo. No solo por mí, sino también por mis padres, por todo lo que mi familia había invertido en este matrimonio. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para calmarme. Miré a mi madre, con una nueva determinación en mis ojos. De acuerdo, mamá, te haré caso, puedo hacerlo. Mi madre asintió, con una mezcla de satisfacción y compasión en su mirada. Me abrazó con fuerza. Esa es mi chica. Sé fuerte, estoy aquí contigo. A partir de ahora, esta guerra la luchamos las dos. Esa noche, volví a la casa que una vez llamé hogar. Javier ya había llegado. Estaba en el salón, viendo la televisión. Al verme, apenas me dedicó una mirada y preguntó con desinterés: ¿Dónde has estado hasta ahora? He pasado por casa de mi madre un rato. Te he comprado una camisa nueva. Sonreí, una sonrisa que me costó todas mis fuerzas esbozar, mientras le entregaba la bolsa. Javier la cogió sin siquiera mirar dentro, murmuró una A y volvió a clavar los ojos en la pantalla. Su indiferencia en ese momento fue una bendición. No notó nada extraño en mi mirada, ni lo forzada que era mi sonrisa. Esa noche, me acosté dándole la espalda, fingiendo estar profundamente dormida, pero en la oscuridad, mis ojos estaban bien abiertos. Mi guerra acababa de empezar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivir bajo el mismo techo, comer en la misma mesa y dormir en la misma cama que el hombre que me había traicionado era un suplicio. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba el desayuno y le planchaba la ropa para ir a trabajar. Cada noche le esperaba con la cena lista. Interpreté a la perfección el papel de esposa abnegada, sin una sola queja. La sonrisa nunca abandonó mis labios, pero por dentro, mi corazón era de piedra. Javier no parecía notar mi cambio. O quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestar atención a su vieja esposa. Cuanto más perfecta era mi actuación, más bajaba él la guardia. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde,
con sus llamadas furtivas en el baño y los mensajes borrados a toda prisa. Pero ahora, ninguno de sus movimientos pasaba desapercibido para mí. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé mi propia investigación, empezando por las finanzas. Antes, confiaba ciegamente en Javier. Cada mes, me daba una cantidad para los gastos de la casa. El resto, decía, era para ahorrar e invertir. Nunca le pregunté por su sueldo real o sus primas. Ese fue mi mayor error. Empecé revisando todos los extractos bancarios de los últimos 2 años, tanto de la cuenta conjunta como de la mía. Pasé horas en el despacho, comparando cada cifra, y pronto descubrí algo extraño. Hacía más de un año, Javier había sido ascendido, y su sueldo había aumentado casi un 50%. Lo sabía porque una vez se lo oí comentar a un amigo por teléfono. Sin embargo, la cantidad que me daban mensualmente no había aumentado. De hecho, algunos meses incluso había disminuido, con la excusa de que la empresa pasaba por dificultades y habían recortado las primas. ¿A dónde había ido a parar todo ese dinero? Anoté cuidadosamente todas las cifras y fechas sospechosas en un cuaderno. Cuanto más calculaba, más se me helaba la sangre. La cantidad desaparecida en 2 años no era pequeña. Era suficiente para comprar un apartamento de tamaño medio. Lo siguiente fue intentar acceder a su móvil. Esto era mucho más difícil, ya que Javier era muy cuidadoso y casi nunca se separaba de él. Pero la oportunidad llegó. Una noche, se fue a duchar y se dejó el teléfono en el escritorio. El corazón me latía a 1000 por hora. Cerré la puerta del despacho con pestillo y cogí el móvil. Por suerte, no había cambiado la contraseña. Tenía muy poco tiempo. Ignoré los mensajes de WhatsApp, sabiendo que habría borrado cualquier rastro. Fui directamente a la agenda de contactos. La revisé rápidamente, sin ver ningún nombre de mujer sospechoso. Pero entonces me detuve en un contacto guardado de forma muy extraña. Socio, Mirasierra. Pulsé para ver los detalles. Era un número de teléfono que no tenía perfil de WhatsApp. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba. ¿Por qué guardar el nombre de un socio junto a una ubicación? Mirasierra era el nombre de un nuevo y lujoso complejo residencial al norte de Madrid. Rápidamente, hice una foto al número con mi propio móvil. También revisé el historial de llamadas. El contacto socio, Mirasierra, aparecía con una frecuencia alarmante. Algunos días había hasta 10 llamadas, y algunas duraban casi una hora. Lo más revelador era que las llamadas solían ser al mediodía o a altas horas de la noche. Justo en ese momento, oí que el agua de la ducha se detenía. Me sobresalté, salí rápidamente de la agenda, borré el rastro en las aplicaciones recientes y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Segundos después, Javier salió del baño. Mi corazón todavía estaba desbocado, pero mantuve la calma, fingiendo leer un libro. Esa noche, le conté mis nuevos descubrimientos a mi madre por teléfono. Mi madre reflexionó un momento y dijo, «No llames a ese número todavía, déjalo estar». Pero lo de Residencial Mirasierra, mañana podrías pasarte por allí a ver qué encuentras. Pero ten mucho cuidado, que no te descubra. Sí, lo sé, mamá. Y con el dinero, sigue reuniendo pruebas. Imprime todos los extractos bancarios, marca las transferencias extrañas. Todo tiene que estar por escrito, con papel y sello del banco. Eso es lo único que vale ante un juez. Al colgar, sentí una nueva motivación. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero ya no estaba sola. Tenía a mi madre a mi lado, guiando cada uno de mis pasos. Las primeras pistas habían aparecido, y sabía que iba por el buen camino. El velo de secretos y traiciones de Javier estaba empezando a descorrerse. A la mañana siguiente, le dije a Javier que iba a pasar el día en casa de mi madre y que no volvería hasta la noche. A él no le importó lo más mínimo, asintió sin más. Cuanto más indiferente se mostraba, más fácil era llevar a cabo mi plan. Después de que se fuera a trabajar, no fui a casa de mi madre, sino que conduje directamente al complejo residencial Mirasierra. Era una urbanización nueva, lujosa y privada. La seguridad era muy estricta. Sin una tarjeta de residente, era imposible entrar. Aparqué en una cafetería enfrente, desde donde podía observar la entrada principal. Pedí un café, me senté en un rincón discreto y empecé a esperar. El tiempo pasaba lentamente. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Vendría Javier? ¿O sería una simple coincidencia? Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cerca de las 12 del mediodía, un coche familiar entró lentamente por la puerta. Era el coche de Javier. Se me encogió el corazón. Me había mentido, diciendo que tenía una reunión con un cliente en Guadalajara. Y ahora estaba aquí. Su coche se detuvo en la barrera de seguridad.
Pasó una tarjeta y entró directamente al garaje. Así que era verdad. Tenía un apartamento aquí, o su amante vivía aquí. Mi instinto no me había fallado. Sentada en la cafetería, apreté los puños. ¿Qué hacía ahora? No podía entrar. Esperé un poco más, intentando pensar. No podía quedarme esperando sin más. Decidí dar una vuelta por el perímetro de la urbanización, a ver si encontraba alguna pista. Caminé por la acera, fingiendo ser una vecina paseando. Al acercarme a la entrada del bloque B, vi a varios repartidores esperando. Una idea cruzó mi mente. Me acerqué a un chico joven de Globo. Le mostré un billete de 50 euros y le dije en voz baja: «Perdona, ¿podrías hacerme un favor? Quiero enviarle una cosa a un familiar que vive aquí, pero se me ha olvidado el número del piso. ¿Podrías mirar en tu sistema a qué apartamento corresponde este número de teléfono?» Le dicté el número del socio, Mirasierra. El repartidor me miró con desconfianza. Luego miró el billete. Dudó un momento. Añadí rápidamente: «Es mi hermana, acaba de tener un bebé y está muy despistada. Solo quería darle una sorpresa. Ayúdame, por favor». Al oírme, pareció más convencido. Asintió, sacó su móvil e introdujo el número en la aplicación interna de su empresa. Unos segundos después, levantó la vista. «Sí, aquí está. Este número pertenece a la propietaria del apartamento 1708. Se llama Valentina». Valentina, un nombre bonito que, en ese momento, sonó como un cuchillo en mi corazón. 1708. Ya tenía la dirección exacta. Le di las gracias al repartidor, le puse el dinero en la mano y me marché rápidamente. Volví al coche, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña satisfacción. Por fin sabía dónde vivía la tercera en discordia. Apartamento 1708, bloque B, residencial Mirasierra. Un piso de lujo, sin duda carísimo. Todo el dinero de su sueldo y primas que me había ocultado probablemente había ido a parar aquí. Había usado el dinero fruto de mi esfuerzo para mantener a otra mujer, para construir otro hogar. No me fui de inmediato. Me quedé en el coche, mirando fijamente el imponente edificio. Me imaginaba la escena. Javier y su amante Valentina, felices juntos en ese acogedor apartamento, comiendo, hablando, preparando juntos la llegada de una nueva vida. Mientras yo, su legítima esposa, tenía que estar aquí sola, rumiando mi dolor y su traición. Una oleada de ira me invadió. Quise subir, llamar a la puerta del B1708 y aclararlo todo. Pero las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. «Cálmate, no hagas ninguna estupidez». Agarré el volante con fuerza, intentando controlar mi respiración. Todavía no, aún no era el momento. Necesitaba más pruebas, pruebas irrefutables. Ese día me quedé en el coche hasta bien entrada la tarde. Pasadas las 5, vi salir el coche de Javier del garaje. Se marchó, probablemente para volver a casa, a su papel de marido ejemplar. Esperé un poco más y arranqué el coche. Pero no para ir a casa. Conduje hasta la oficina de un detective privado que una amiga me había recomendado. Sabía que había cosas que no podía hacer sola. Necesitaba fotos, videos de Javier y ella entrando y saliendo juntos de ese apartamento. Necesitaba pruebas sólidas de su relación. Esta guerra tenía que ganarla, y ganarla de forma aplastante. Después de contratar al detective, me sentí un poco más tranquila. Al menos no tendría que seguir a Javier yo misma, lo cual era peligroso y fácil de descubrir. Les di la dirección del apartamento B1708 y los horarios de Javier que conocía. El resto era esperar. Mientras tanto, continué con mi actuación. Seguí siendo dulce y atenta con Javier. Incluso le propuse ir al cine el fin de semana para reavivar la llama. Por supuesto, se negó. Dijo que tenía una reunión importante con un socio fuera de la ciudad y que no podría volver. Escuché, sonreí y le dije: «Bueno, pues ten cuidado y cuídate mucho». Pero por dentro sabía perfectamente quién era su socio importante y dónde estaba. Unos días después, recibí una llamada de Laura, la esposa de David, un buen amigo y jefe directo de Javier en la empresa. Laura y yo nos llevábamos bien, a veces quedábamos para tomar un café o ir de compras. «Sofía, ¿estás libre este fin de semana? ¿Podríamos ir a un spa, te apetece? Últimamente te veo un poco pálida». Acepté encantada. Necesitaba hablar con alguien, desahogar un poco la tensión que me oprimía. Quedamos en nuestro spa habitual el sábado por la tarde. Mientras nos relajábamos, Laura me preguntó de repente: «Oye, Sofía, te voy a preguntar algo, no te enfades, ¿vale? ¿Os pasa algo a Javier y a ti?» Me sobresalté, pero intenté mantener la calma. «¿Por qué lo dices? Estamos bien como siempre». Laura me miró con pena y bajó la voz. «Es que
Varias veces en cenas de empresa, he notado que Javier actúa de forma extraña. Se comporta como si fuera soltero. Las chicas nuevas de la oficina no paran de tontear con él, y él no solo no las para, sino que le sigue el juego. Sentí una punzada en el corazón, pero forcé una sonrisa. Será broma, mujer. Ya sabes cómo es Javier, le gusta mucho bromear. Laura suspiró, no muy convencida. Dudó un momento y luego me contó algo que me dejó en shock. Esto me lo han contado varios de su departamento. Dicen que Javier les ha dicho a todos que vosotros dos os divorciasteis hace 2 años, que ahora mismo es el soltero de oro de la empresa. Y todo el mundo se lo cree. Hace 2 años que no te ven por la oficina, y a todas las cenas y viajes de empresa va siempre solo. Cada palabra de Laura era como un martillazo en mi cabeza. Divorciados desde hacía 2 años. Soltero de oro. Así que, para sus compañeros, yo ya no era su mujer desde hacía mucho tiempo. Había construido una farsa perfecta, una intrincada red de mentiras para ocultar su doble vida. No solo me engañaba a mí, sino a todo el mundo a su alrededor. El dolor se transformó en una rabia incontenible. Había pisoteado mi honor, negado mi existencia, convertido nuestro matrimonio en una broma. Durante 2 años, mientras yo cuidaba de nuestro hogar, preocupándome por él representaba otra obra de teatro fuera. Una obra en la que él era un hombre de éxito, libre y sin ataduras. Al ver mi cara pálida, Laura se preocupó y me cogió la mano. Sofía, ¿estás bien? A lo mejor es un malentendido. Negué con la cabeza, intentando esbozar una sonrisa torcida. No te preocupes, Laura, seguro que es un error. Se lo preguntaré a Javier cuando vuelva. Pero yo sabía que no había ningún error. Era la verdad. Una verdad cruda y despiadada. Explicaba su frialdad, sus viajes de trabajo repentinos, su indiferencia hacia la familia, porque en su mente esta familia ya no existía. Al salir del spa no volví a casa. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad. Pensaba que estaba preparada para lo peor, pero esta revelación me había hundido. No solo tenía un amante, quería borrar por completo mi existencia de su vida. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, lo miré con otros ojos. Miré al hombre sentado frente a mí, al que una vez amé, mi marido, y me pareció un completo desconocido. ¿Quién era él? ¿Cuántas vidas diferentes había vivido sin que yo lo supiera? No le pregunté por lo que me había contado Laura. Sabía que sería inútil. Lo negaría, inventaría cualquier excusa. Solo observé en silencio cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y me di cuenta de que todo en él era falso. Su sonrisa, su interés superficial, todo formaba parte del teatro que había montado. Esa noche, recibí el primer correo del detective. Adjuntas venían varias fotos nítidas. Javier y su amante Valentina entrando de la mano en el portal del residencial Mirasierra. Javier cargando grandes bolsas de la compra mientras ella se aferraba a su brazo. Fotos de ellos en el supermercado, cenando en un restaurante de lujo. Parecían felices, como una pareja de recién casados. Miré cada foto, y mi corazón ya no sentía dolor, solo un vacío inmenso y un odio profundo. Su red de mentiras la destrozaría yo misma, pieza por pieza. Cuanto más profundizaba en mi investigación, más me daba cuenta de que la traición de Javier no se limitaba a lo sentimental. Era como un iceberg. La parte sumergida era mucho más grande y aterradora. Después del shock de saber que Javier se declaraba divorciado ante sus compañeros, una vaga inquietud sobre la casa en la que vivíamos comenzó a atormentarme. Este piso era el resultado de nuestro esfuerzo conjunto, pero la mayor parte de la entrada inicial la habían aportado mis padres. En su día, me dieron una cantidad considerable para el pago inicial, y el resto lo financiamos con una hipoteca. Era su regalo de bodas, para que su hija tuviera un hogar estable y no tuviera que vivir de alquiler. Javier se mostró inmensamente agradecido, repitiendo una y otra vez que nunca olvidaría la generosidad de sus suegros. Recordar esas palabras ahora solo me producía amargura. Una tarde, con la excusa de ordenar el despacho, empecé a buscar papeles. Le dije a Javier que necesitaba encontrar una antigua póliza de seguro para revisar unas cláusulas. Él no sospechó nada. Mi corazón latía con fuerza cuando abrí el archivador donde guardábamos los documentos de la propiedad. Todos los papeles de la compraventa y la hipoteca estaban en una carpeta de cuero marrón. Con cuidado, saqué la escritura de la propiedad. Recordaba perfectamente el día en que la tuvimos en nuestras manos, llenos de alegría. Era el símbolo de nuestro hogar, de nuestro futuro. Pasé las páginas, leyendo cada línea con atención. Y entonces mi corazón se detuvo. En la segunda página, en la sección de titulares de la propiedad, junto a mi nombre y el de Javier,
aparecían otros 2 nombres, el de mi suegro y mi suegra. 4 nombres, impresos con claridad y sellados por el notario. Se me heló la sangre. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban sus nombres aquí? ¿Qué derecho tenían sobre esta casa? Me dejé caer en la silla, con la cabeza dándome vueltas. Intenté recordar si alguna vez había firmado algún documento relacionado con esto. Absolutamente no. Ni Javier ni mis suegros me habían mencionado jamás la idea de añadir sus nombres a la escritura. Entonces, ¿de dónde habían salido esos nombres? Una sensación de asco me subió por la garganta. Esto ya no era solo la traición de Javier. Era una conspiración meticulosamente planeada por toda su familia. Me habían tratado como a una tonta, una extraña en mi propia casa. Habían convertido en secreto un bien que era nuestro, un bien financiado en gran parte por mi familia, en propiedad de toda su familia. Temblando, hice una foto a la página de la escritura con los 4 nombres y se la envié inmediatamente a mi madre. Minutos después, me llamó. Su voz estaba llena de asombro e ira. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Desde cuándo han hecho esto sin que tú supieras nada? No lo sé, mamá, de verdad que no lo sé. Nunca he firmado nada parecido, sollocé. Mi madre guardó silencio un momento para calmarse, y luego dijo con voz de acero: Sofía, tranquilízate y escúchame. Seguro que te engañó para que firmaras algún papel sin que te dieras cuenta. Quizás lo mezcló con otros documentos y te los dio a firmar. Esta gente es retorcida, pero no te preocupes. Guarda esa escritura donde no la encuentre y no le digas que lo has descubierto. Déjamelo a mí. Tengo un conocido que trabaja en el registro de la propiedad. Le pediré que revise todo el expediente de la casa. Tenemos que averiguar si falsificaron tu firma o qué artimaña usaron. Las palabras de mi madre me calmaron. Tenía razón, no podía derrumbarme ahora. Tenía que descubrir la verdad. Esta traición iba demasiado lejos. Afectaba a mi familia, al esfuerzo y al amor que mis padres habían puesto en mí. No solo querían robarme a mi marido, querían robarme mi casa, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Esa noche, Javier volvió a casa, con la misma cara de indiferencia de siempre. Incluso me preguntó si había encontrado la póliza de seguro. Sonreí, una sonrisa gélida. Sí, la encontré, la tenía bien guardada. Le miré fijamente a los ojos, buscando un rastro del hombre que una vez amé. Pero no, solo quedaba falsedad y cálculo. Él y su familia habían tejido una red para atraparme, para arrebatármelo todo, pero se equivocaban. La presa que creían débil no iba a ser derrotada tan fácilmente. La herida por lo de la escritura aún no había cicatrizado cuando llegó un nuevo ataque, esta vez de frente. Una noche, mientras revisaba las pruebas que había reunido, mi teléfono notificó una nueva solicitud de amistad en WhatsApp de un número desconocido. El nombre de perfil era Sol de la Mañana, y la foto era un girasol. No suelo aceptar a desconocidos, pero un presentimiento me impulsó a mirar su perfil. Mi corazón volvió a encogerse. El perfil de Sol de la Mañana estaba lleno de fotos de una mujer embarazada y feliz. Y esa mujer no era otra que Valentina, la amante de mi marido. Había una foto de ella en el balcón del apartamento de Mirasierra, con la ciudad iluminada de fondo. Otra en el coche de Javier, con la mano en su vientre y una sonrisa de satisfacción. Y la más dolorosa, una foto de ella con Javier, con la cabeza apoyada en su hombro, ambos sonriendo a la cámara. La foto iba acompañada de un texto. Solo deseo que mi pequeño nazca sano, se parezca a papá y quiera mucho a mamá. La sangre me hirvió. Era una provocación descarada. Quería que viera todo esto. Antes de que pudiera decidir si aceptar la solicitud, llegó un mensaje. Hola Sofía, soy Valentina. Miré la pantalla, paralizada. ¿Se atrevía a escribirme directamente? Respiré hondo, intentando mantener la calma como me había dicho mi madre. No respondí, solo leí. Segundos después, llegó otro mensaje. Sé que ya sabes lo de Javier y yo. No quiero ocultarte nada. Nos queremos de verdad. Javier me dijo que su amor por ti se acabó hace mucho tiempo, solo que no encontraba el momento adecuado para decírtelo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me marcaron los nudillos. Ese tono, entre inocente y descarado, me dio ganas de estampar el móvil contra la pared, pero no lo hice. Sabía que esto también era una prueba. Hice capturas de pantalla de todos los mensajes. Al ver que no respondía, Valentina continuó su ataque. Esta vez, envió una ecografía. Es nuestro hijo, Sofía. Estoy de 5 meses, está muy sano. El médico dice que es clavadito a su padre. Un nudo se me formó en la garganta. Estaba usando al bebé para atacarme a mí,
la esposa legal que no tenía hijos. Durante nuestros 4 años de matrimonio, habíamos querido tener hijos, pero siempre lo posponíamos porque Javier decía que quería centrarse en su carrera. Resulta que no es que no quisiera tener hijos, es que no quería tenerlos conmigo. Los días siguientes, Valentina me acosó constantemente con mensajes y fotos. Un día era una foto de Javier cocinando para ella. Otro, un video de él acariciando su vientre y hablándole al bebé. Presumía de los regalos caros que Javier le compraba, de las promesas de un futuro feliz que le hacía. Su objetivo era evidente: provocarme, hacerme perder el control, obligarme a montar un escándalo y pedir el divorcio. De esa manera, ella se convertiría, por derecho propio, en la vencedora. Le conté todo a mi madre. Ella, tras escuchar, soltó una risa seca. Esa chica es una ingenua. ¿De verdad cree que con esos juegos de niña va a hundirte? Deja que te envíe lo que quiera. Cuanto más callada estés, más se enfadará ella. Haz capturas de todo, guárdalo como prueba. Cuando llegue el juicio, todo esto mostrará su verdadera cara, la de una amante descarada y manipuladora. Pero es que me duele mucho, mamá. Cada vez que veo sus mensajes no puedo evitarlo, pues míralo como si estuvieras viendo una obra de teatro, una obra cuyo final ya conoces. Mantén la calma y observa qué más trucos se saca de la manga. Cuanto más tranquila estés, más control tendrás tú. ¿Entendido? Siguiendo el consejo de mi madre, intenté cambiar mi perspectiva. Ya no sentía dolor por las provocaciones de Valentina. En su lugar, sentía lástima por ella. Se regodeaba pensando que había robado a un buen hombre y una vida feliz, sin saber que ella también era solo un peón en el plan de Javier y su familia. Un hombre capaz de tratar con tanta crueldad a la mujer con la que había compartido cama durante 4 años, podría hacerle lo mismo a ella algún día. No respondí a ninguno de sus mensajes, ni bloqueé su número. Me quedé ahí, como una espectadora silenciosa, recopilando cada prueba para el acto final. Pensaba que el descaro de Valentina se limitaría a presumir de su relación y su embarazo, pero me equivocaba. Un día, me envió un mensaje cuyo contenido me dejó verdaderamente atónita. Javier me contó que, en vuestra boda, tus padres te regalaron un aderezo de diamantes de tu abuela como regalo. Es muy bonito, ¿verdad? A mí también me encanta ese estilo. Seguro que cuando nos casemos le pediré a Javier que me compre uno igual. Leí y releí el mensaje. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Esas joyas eran una reliquia familiar de valor incalculable para mi madre. Me las entregó el día de mi boda, pidiéndome que las cuidara con esmero. No solo tenían un gran valor material, sino también un profundo significado sentimental, la bendición de toda mi familia. Aparte de mí, Javier y mis padres, nadie sabía de su existencia. ¿Por qué le contaría Javier a su amante algo tan íntimo? ¿Y por qué ella lo mencionaba ahora? Mi instinto me dijo que algo iba muy mal. Corrí al dormitorio, donde teníamos la caja fuerte en la que guardábamos los documentos y objetos de valor. Había 2 llaves. Una la tenía yo, la otra, Javier. Con manos temblorosas, metí la llave en la cerradura y marqué la combinación. La pesada puerta de acero se abrió. El interior estaba vacío. El estuche de terciopelo rojo que contenía las joyas de mi abuela había desaparecido. La carpeta con la escritura original de la casa tampoco estaba. Solo quedaban un par de libretas de ahorro a mi nombre y algo de efectivo. Sentí que se me iba toda la fuerza del cuerpo. Me derrumbé en el suelo. Se lo habían llevado. Javier había abierto la caja fuerte y se había llevado el regalo de bodas más preciado que tenía. Se había llevado los papeles de la casa. Se lo había llevado todo. No solo me había traicionado sentimentalmente y engañado económicamente, sino que también era un ladrón. Un ladrón en su propia casa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ya no era el dolor de una esposa traicionada. Era la herida profunda de ver la confianza pisoteada de la manera más cruel. Había pensado que, aunque ya no me quisiera, al menos quedaría algo de respeto entre nosotros. Pero no. Con este acto, demostraba que yo no significaba nada para él. Todos los recuerdos, todo el cariño, lo había tirado a la basura sin piedad. Llamé a mi madre, con la voz ahogada en sollozos. Ella, al oír la noticia, guardó un largo silencio. Podía sentir la furia creciendo en su interior a través de su respiración pesada al otro lado de la línea. Muy bien, malditos desgraciados. Han llegado hasta este punto. No solo quieren que te vayas con las manos vacías, quieren robarte hasta lo que es tuyo por derecho. De repente se calmó. Su voz se volvió fría y decidida. Sofía, no llores más. Las lágrimas no van a arreglar nada. Escúchame. El hecho de que se hayan llevado la escritura y las joyas es como si se hubieran puesto ellos mismos la soga al cuello.
Tú sigue fingiendo que no te has dado cuenta de nada. No dejes que sospechen. Déjalos que se regodeen. Yo encontraré la manera de solucionarlo. No entendía qué planeaba mi madre, pero su calma me tranquilizó. Me sequé las lágrimas y me levanté. El dolor se había convertido en rabia. La debilidad, en una voluntad de acero. Me habían quitado lo que era mío, y yo lo recuperaría con creces. Este matrimonio ya no tenía nada que me atara. Lo único que quería ahora era justicia. Justicia para mí y para mi familia. Miré la caja fuerte vacía y juré en silencio. Javier, tú y tu familia, disfrutad mientras podáis, porque vuestro tiempo de felicidad está a punto de terminar. Tras el shock de perder las joyas y la escritura, seguí el consejo de mi madre al pie de la letra. No di ninguna señal de haberlo descubierto. Mi actuación era tan perfecta que a veces me daba asco a mí misma. Pero cada vez que miraba la caja fuerte vacía, mi odio se avivaba. Mientras tanto, mi madre se puso en marcha. Tenía una vieja amiga cuyo marido había trabajado en el registro de la propiedad. Aunque ya estaba jubilado, todavía conservaba contactos. Mi madre fue a verle. Le expuso la situación con tacto, diciendo simplemente que quería revisar la documentación de la casa de su hija, porque había algunos puntos que no estaban claros y temía que hubiera algún error. Unos días después, el amigo de mi madre llamó. La información que proporcionó confirmó nuestras peores sospechas. Carmen, lo he mirado. Efectivamente, la escritura de la casa de tu hija fue modificada para añadir a tus consuegros como titulares. El trámite se hizo hace casi un año. Mi madre, conteniendo la rabia, preguntó, ¿y en el expediente constan las firmas de mi hija y su marido? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, claro. Por ley, para cualquier cambio en la titularidad de un bien ganancial, es obligatoria la presencia y firma de ambos cónyuges ante notario. En el archivo consta la escritura notarial con las firmas de Sofía y Javier. Al oír esto, mi madre lo entendió todo. Dio las gracias a su amigo y colgó, con el rostro endurecido. Esa noche, cuando fui a su casa, me llevó a su habitación y me lo contó todo. Tal y como sospechaba, te engañó para que firmaras, afirmó. Intenté hacer memoria. ¿Qué había pasado de especial hacía casi un año? Fruncí el ceño, y un vago recuerdo apareció. Mamá, ya me acuerdo. Por esa época, Javier me dio un fajo de papeles muy grueso para que lo firmara. Me dijo que era la solicitud de un préstamo bonificado para empleados de su empresa, para invertir en un proyecto interno. Me dijo que el papeleo era complicado y requería muchas firmas, así que ya me había marcado los sitios donde tenía que firmar. En ese momento no sospeché nada, y como tenía prisa para ir a trabajar, firmé sin leerlo con detenimiento. Mi madre dio un golpe en la mesa. Ahí está, claro que sí. Metió el documento de consentimiento para añadir a sus padres en la escritura entre los papeles del supuesto préstamo para engañarte. Maldito canalla. Él y su familia lo tenían todo calculado desde hace mucho. La verdad, al descubierto, me llenó de rabia y de autodesprecio por haber sido tan ingenua, tan confiada. Había firmado yo misma la cesión de mi propia propiedad sin saberlo. Su conspiración era demasiado retorcida, demasiado sofisticada. Usaron mi confianza para apuñalarme por la espalda. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? La firma es mía. No puedo negarlo, pregunté, angustiada. Mi madre me miró con una agudeza inusual. La firma es tuya, pero el consentimiento fue obtenido mediante engaño. Eso es un delito de estafa y apropiación indebida. Tranquila, no vamos a hacer nada ahora. Dejemos que piensen que su plan ha funcionado a la perfección. Reuniremos más pruebas sobre cómo te engañó para firmar. ¿Recuerdas si había alguien más presente? ¿O si te envió algún mensaje o correo sobre ese préstamo bonificado? Negué con la cabeza. Estábamos solos en casa. Y él siempre me contaba estas cosas de palabra, rara vez por escrito. Mi madre se quedó pensativa. No importa. Si no hay pruebas directas, buscaremos pruebas indirectas. Déjamelo a mí. Tu trabajo ahora es mantener la calma. Cuanto más débil e ingenua parezcas, más confiados se volverán y más errores cometerán. Salí de casa de mi madre con el corazón apesadumbrado, pero con las ideas más claras. La conspiración de mi familia política había sido desenmascarada. Ya no era una víctima a ciegas. Sabía quiénes eran mis enemigos y cuál era su objetivo. Lo querían todo. Y yo no iba a darles nada. Lucharía hasta el final, no solo por mis bienes, sino por mi honor y por la justicia que me habían arrebatado. Después de que mi madre y yo descubriéramos la trama para robarme la casa, la familia de Javier parecía no sospechar nada. Seguían tranquilos, creyendo que su plan maestro avanzaba sin contratiempos. Quizás al verme tan callada y sumisa, Javier decidió tender una nueva trampa.
una aún mayor, dirigida a mis ahorros personales. Últimamente, su actitud había cambiado drásticamente. Ya no era frío e indiferente. Al contrario, se mostraba sorprendentemente tierno y atento. Volvía a casa más temprano, a veces me traía flores, e incluso me ayudaba con las tareas del hogar. Recordaba anécdotas de cuando empezamos a salir, hablaba de los planes de futuro que habíamos hecho juntos. Su actuación era tan perfecta que, si no conociera su verdadera cara, quizás me habría ablandado, habría creído que realmente se arrepentía. Pero no. Este cambio repentino solo me puso más en alerta. Sabía que detrás de tanta dulzura se escondía una amarga conspiración, y no tuve que esperar mucho. Una noche, después de cenar, Javier me preparó una tila y se sentó a mi lado, con aire emocionado. Sofía, tengo algo que comentarte. ¿Qué es, cariño? Fingí curiosidad. Bajó la voz como si fuera un secreto. En mi empresa están haciendo una ronda de financiación interna para un gran proyecto inmobiliario en Formentera. Es una oportunidad exclusiva para directivos. Nadie de fuera lo sabe. La rentabilidad mínima garantizada es del 30% anual. Sofía. Totalmente seguro. Tomé un sorbo de la tila, sonriendo para mis adentros. Otra vez la misma treta de la inversión interna. Aún así, mostré interés. ¿De verdad? ¿Tanta rentabilidad? ¿Pero no hay riesgos? Tranquila, el proyecto ya tiene el visto bueno de los jefes. Todos los papeles están en regla. Lo he revisado todo. Es un éxito seguro. Pienso meter todos mis ahorros, pero todavía me falta un poco. Hizo una pausa, mirándome con intención. Sabía que se acercaba el momento clave de su actuación. ¿Cuánto te falta? He calculado que con unos 100.000 euros más, nuestra participación sería perfecta y nos darían la máxima rentabilidad. Recuerdo que tienes una cuenta de ahorros con más o menos esa cantidad, ¿verdad? El dinero que te dieron tus padres. Su objetivo estaba claro. 100.000 euros. Era el dinero que mis padres me habían dado para mí, para mi futuro. Lo tenía en una cuenta de ahorros y apenas lo había tocado. Javier sabía perfectamente de su existencia. Al verme en silencio, me cogió la mano con ternura. Sofía, sé que es tu dinero, pero piénsalo. Somos un matrimonio. Tu dinero es mi dinero, y el mío es tuyo. Invertimos juntos y compartimos los beneficios. Cuando tengamos las ganancias, podrás comprarte lo que quieras. Viajaremos por todo el mundo, para compensar todos estos años en los que he estado tan centrado en el trabajo y te he desatendido. Sus palabras eran melosas, calculadas para apelar al deseo de cualquier esposa de arreglar su matrimonio. Si hubiera sido la Sofía de hace unos meses, probablemente se lo habría dado sin dudar. Pero ahora, solo me parecía ridículo. Sin embargo, no me negué de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su teatro. Fingí dudar. Es mucho dinero, necesito pensarlo. Javier adoptó al instante un aire comprensivo. Claro, mi amor, piénsalo bien. Pero date prisa, las plazas son limitadas. Solo tenemos esta semana. La gente en la empresa se está peleando por entrar. Los días siguientes, Javier me presionó constantemente. Me enseñó documentos confidenciales del proyecto, hojas de cálculo con beneficios espectaculares. Incluso hizo que un colega me llamara, haciéndose pasar por un asesor financiero, para confirmarme la viabilidad y seguridad de la inversión. Todo estaba orquestado a la perfección, sin fisuras. Fingí estar completamente convencida. Le dije a Javier que estaba de acuerdo y que iríamos al banco el fin de semana para sacar el dinero y firmar el contrato. Javier se iluminó. Me abrazó, dándome las gracias y prometiéndome el oro y el moro. Viendo su sonrisa de triunfo mal disimulada, solo sentí un profundo asco. La trampa estaba tendida, pero él no sabía que la presa que intentaba cazar también estaba esperando para atraparle a él. Llegó el viernes, el día acordado para ir al banco. Esa mañana, Javier se levantó muy temprano, radiante de alegría. Se puso su mejor traje, silbando felizmente. Incluso entró en la cocina para ayudarme con el desayuno, algo que no había hecho en 4 años. Viéndole, supe que estaba contando los segundos para tener mis 100.000 euros en su poder. Yo también me preparé. Me puse un vestido sencillo, me maquillé ligeramente y cogí mi cartilla de ahorros y mi DNI. Ya había informado a mi madre del plan de Javier. Ella solo me dijo una cosa. Tú ve con él. Del resto me encargo yo. A las 9 en punto, salimos de casa. Javier incluso me abrió la puerta del coche, un gesto tierno como en los viejos tiempos. De camino al banco, no paró de hablar de sus planes para cuando recibiéramos los beneficios de la inversión. Nos compraremos un coche más grande, ¿vale? Y a final de año nos vamos de viaje por Europa. ¿Qué país te apetece más? Yo solo sonreía y asentía,
pensando para mis adentros que el único viaje que iba a hacer él era al fondo de su propio abismo de mentiras. Llegamos al banco. Javier aparcó y entramos juntos. Actuó con gran profesionalidad, explicando al empleado que íbamos a retirar una gran suma de dinero. Mientras yo rellenaba los papeles, a punto de firmar, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era mi madre. Miré a Javier con cara de preocupación y contesté. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Al otro lado, la voz de mi madre sonaba angustiada, entrecortada por sollozos. «Sofía, es tu padre. Ha tenido un ictus. Está en urgencias. Ven al hospital ahora mismo, por favor. El médico dice que está muy grave». Se me cayó el alma a los pies. Aunque sabía que era parte del plan, la actuación de mi madre era tan realista que se me encogió el corazón. Intenté seguir con mi papel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué hospital está? En el Gregorio Marañón. Ven ya, Sofía. Tengo mucho miedo. Colgué, con la cara pálida y temblando de pies a cabeza. Javier al verme preguntó. «¿Qué pasa? Estás blanca». «Es papá. Ha tenido un ictus. Está en urgencias. Tengo que ir ahora mismo», dije con la voz rota. Sin esperar su reacción, cogí mi bolso y los papeles de la mesa y salí corriendo del banco. Javier se quedó perplejo un segundo y luego corrió detrás de mí. «Sofía, espera, te llevo». «No hace falta. Puedo ir sola». Le aparté la mano. Paré un taxi que pasaba y me fui, dejando a Javier plantado en la puerta del banco con su contrato de inversión a medio hacer. Dentro del taxi, por fin pude respirar. La actuación de mi madre había sido perfecta. Le envié un mensaje. «Ya voy para allá». Segundos después respondió. «Muy bien, ve directa a urgencias. Te espero allí». Llegué al hospital y efectivamente mi madre estaba en la sala de espera de urgencias, con una expresión de auténtica preocupación. Al verme, me llevó a un rincón. «¿Qué tal? ¿Has sospechado algo?» «No, mamá. Tu actuación ha sido increíble. Hasta yo me he asustado». Mi madre suspiró aliviada. Tenía que ser creíble. «Ahora escúchame. Ve a consulta general, di que te duele la cabeza y estás mareada. Pide que te tomen la tensión y te hagan alguna prueba simple. Quédate aquí hasta la tarde. Yo llamaré a Javier y le diré que tu padre está fuera de peligro, pero que tú te has desmayado por el susto y te han ingresado en observación. Así no sospechará nada». «¿Y el dinero, mamá?» «Dame la cartilla. Iré a sacarlo ahora mismo y lo meteré en otra cuenta segura. Hay que hacerlo ya. No podemos esperar». Asentí y le di la cartilla. Viendo a mi madre marcharse a toda prisa, sentí una profunda ternura. Por mi culpa, tenía que pasar por todo este estrés, calculando cada movimiento. Me prometí ser aún más fuerte para no defraudarla, para acabar con esta amarga farsa cuanto antes. El plan de Javier para estafarme 100.000 euros fracasó estrepitosamente. No solo no consiguió el dinero, sino que sembró una nueva duda en mí y reforzó las pruebas de su engaño. Después del fallido incidente del ictus de mi padre, Javier se mostró increíblemente frustrado e irritable. Dejó de actuar de forma dulce y atenta y volvió a su habitual frialdad. Me preguntaba constantemente por el dinero, diciendo que la oportunidad de inversión estaba a punto de cerrarse, que por mi culpa habíamos perdido una fortuna. Yo simplemente usaba la excusa de la enfermedad de mi padre, diciendo que no tenía cabeza para pensar en dinero y que necesitaba esos ahorros para los gastos médicos. Al oírme, Javier no podía hacer nada más que marcharse enfadado. No sabía que todo ese dinero ya estaba a buen recaudo en una cuenta a nombre de mi madre. El fracaso de su plan pareció agotar la paciencia de Javier. Cada vez pasaba menos tiempo en casa. A veces pasaban 2 o 3 días sin que lo viera. Decía que tenía que viajar por trabajo, pero yo sabía que estaba con la otra mujer en su apartamento de Mirasierra. Un domingo por la tarde, volviendo de visitar a mis padres, sentí un extraño impulso. Quería saber qué estaban tramando después de su fracaso. ¿Habría un nuevo plan en marcha? Decidí conducir hasta el residencial Mirasierra. Esta vez no me quedé en la cafetería. Aparqué en una calle cercana y me acerqué a pie. No pretendía espiar si Javier estaba en el apartamento. Solo quería dar una vuelta, por si descubría algo por casualidad. Al pasar por un elegante salón de té en la planta baja del complejo comercial, justo debajo del bloque B, una escena familiar me golpeó. A través de los grandes ventanales, vi a Javier. No estaba solo con Valentina. Sentados en la misma mesa estaban mi suegro y mi suegra. Los 4, reunidos alrededor de una mesa redonda, en un ambiente increíblemente cálido y feliz. Mi suegra le estaba pelando un trozo de manzana a Valentina y dándoselo en la boca. Mi suegro hablaba animadamente con Javier. Y Javier, sentado al lado de Valentina, tenía una mano sobre su vientre y con la otra le apartaba tiernamente un mechón de pelo de la frente. Parecían una familia de verdad,
una familia completa y feliz, esperando juntos la llegada de un nuevo miembro. Me quedé paralizada afuera, separada de ellos solo por un cristal. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no oía los coches ni a la gente. Solo podía ver esa imagen. Una imagen hermosa y, a la vez, increíblemente cruel. Así que era verdad. Todas mis sospechas eran ciertas. No era solo Javier. Era toda su familia, sus padres, las personas a las que yo había respetado y llamado papá y mamá. Todos lo sabían. No solo no habían reprendido a su hijo, sino que aceptaban y fomentaban alegremente esa relación ilícita. Se habían unido para engañarme, para planear cómo arrebatarme mis bienes y allanar el camino para la nueva amante y su futuro nieto. Una alianza familiar formada en mi contra. A sus ojos, yo solo era un obstáculo, una espina que había que arrancar. El cariño de nuera durante años, mis cuidados, mi respeto, nada de eso tenía valor. El dolor en mi pecho ya no era el de un amor traicionado, sino el desprecio de un afecto familiar pisoteado. Había llegado a pensar que quizás sus padres no sabían nada, que también eran víctimas de los engaños de Javier. Pero no, eran cómplices, los autores intelectuales detrás de todo. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Me quedé allí, observando cómo reían y hablaban, cómo cuidaban a su nueva nuera. Saqué mi teléfono en silencio y capturé ese momento. Esta foto, junto con todas las demás pruebas, sería mi arma. Me di la vuelta y me marché, sin mirar atrás ni una sola vez. A partir de ese momento, no quedaba en mí ni un ápice de afecto o esperanza. Esta guerra ya no era solo entre Javier y yo, era una guerra entre su familia y yo, y no pensaba perder. La foto de la familia de Javier reunida con su amante fue como un veneno que mató el último resquicio de afecto que quedaba en mí. Pero, al mismo tiempo, fue un revulsivo que me hizo más fuerte y decidida que nunca. Mi madre y yo sabíamos que ya no podíamos limitarnos a defendernos. Teníamos que atacar, descubrir su plan al detalle para poder adelantarnos. Pero, ¿cómo saber lo que estaban pensando? La idea se le ocurrió a mi madre una mañana. Una idea tan audaz que me dejó atónita. Voy a ingresar en el hospital, dijo, con total naturalidad. ¿Qué? Pero si no te pasa nada. Si no me pasa nada, fingiremos que sí, me guiñó un ojo. ¿No te das cuenta de que los hospitales son el mejor lugar para enterarse de cosas? Allí la gente está vulnerable, se abre más fácilmente, sobre todo las mujeres. Quién sabe, quizás tengamos suerte. El plan sonaba descabellado, pero pensándolo bien, tenía sentido. Era una jugada arriesgada, pero en nuestra situación necesitábamos movimientos así. Mi madre tenía un historial de hipertensión. Con quejarse de mareos y dolor de cabeza, podría conseguir que la ingresaran un par de días en observación. Así fue como mi madre ingresó de nuevo en el hospital, en el mismo donde había fingido el ictus. La ubicaron en una habitación compartida de 4 camas. Mi madre desplegó rápidamente sus dotes diplomáticas. En una sola mañana, ya había trabado amistad con las otras 2 pacientes. Les ofreció fruta y galletas, les preguntó por sus dolencias, les contó chistes para animarlas, y la suerte nos sonrió de una manera increíble. Esa tarde, la última cama de la habitación fue ocupada. Era una mujer de la edad de mi madre, de aspecto sencillo y rostro amable. Estaba allí para cuidar a su marido, ingresado por cálculos renales. Tras unas pocas palabras, mi madre supo que se llamaba Pilar. Rápidamente, entablaron conversación. Hablaron de sus hijos, de sus familias, de las preocupaciones de la edad. Mi madre, siguiendo el plan, comenzó a lamentarse de su yerno desagradecido, sin mencionar mi nombre ni el de Javier. Solo contó que su hija se había casado con un mal hombre y que estaba sufriendo mucho. Pilar se mostró muy comprensiva. Le dio una palmada en el hombro a mi madre y, para consolarla, empezó a contarle su propia historia familiar. Ay, señora, cómo la entiendo. Yo también sufro por mi sobrina Valentina. La pobre ha tenido muy mala suerte en el amor, pero ahora por fin ha encontrado a un chico estupendo. Es jefe de departamento en una gran empresa, guapo, inteligente. Va a dejar a su mujer para casarse con ella. Mi madre, al oír el nombre de Valentina, sintió un vuelco en el corazón, pero no cambió su expresión. Fingió sorpresa. ¿De verdad? ¡Qué suerte para su sobrina! Pero, ¿por qué tiene que dejar a su mujer? ¿Le pasa algo? Pilar, viendo que mi madre era una persona afable y que compartían confidencias, no dudó en sincerarse. Se acercó al oído de mi madre y susurró como si fuera un secreto de estado. Un desastre, señora. La mujer, además de ser una sosa, no puede tener hijos. Llevan años casados y nada. Y la familia de él deseando tener un heredero.
Por suerte, mi Valentina es muy lista. Ya está embarazada de un niño. Sus futuros suegros la adoran. El otro día fueron todos a merendar juntos, y la abuela le daba la comida en la boca. Mi madre memorizaba cada palabra. Continuó tirando del hilo. ¿Y cuándo piensan casarse? Pues tendrán que esperar a que nazca el niño. Ya falta poco. El chico, Javier se llama, ya lo ha dicho. En cuanto nazca su hijo, tendrá la excusa perfecta para pedir el divorcio. La casa, los bienes. Sus padres ya lo han arreglado todo. La exmujer se irá con una mano delante y otra detrás. Por tonta y por no poder darle un hijo, dijo Pilar con aire de suficiencia, orgullosa del plan de sus futuros parientes políticos, sin saber que hablaba con la madre de esa exmujer. Mi madre, por dentro, estaba que ardía, pero por fuera mantuvo la compostura. Sí, en estos tiempos una mujer sin hijos lo tiene difícil. Bueno, pues me alegro por su sobrina. Esa noche, cuando Pilar ya dormía, mi madre salió sigilosamente al pasillo para llamarme. Me contó la conversación entera, sin omitir un solo detalle. Yo, al otro lado, temblaba de rabia. Así que todo su plan estaba al descubierto. Esperaban el nacimiento del bebé para usarlo como su carta de triunfo, para acorralarme, para robármelo todo legalmente. Ya lo sé, todo. La voz de mi madre sonaba gélida. Quieren jugar a las claras. Pues jugaremos. Dejemos que se confíen. Dejemos que nazca ese niño. Ese será también el momento de que caiga el telón. El tiempo que siguió transcurrió en una tensa calma. Como ya conocíamos su plan, cada movimiento de Javier era predecible. Apenas venía a casa, y cuando lo hacía, el ambiente era pesado. Ya no tenía paciencia para fingir. Su desprecio era evidente en cada mirada y palabra. El detective seguía enviando sus informes. El vientre de Valentina crecía, y la fecha del parto se acercaba. Javier la llevaba a comprar ropa para el bebé, a las revisiones médicas, cuidándola como un marido devoto. Ver esas fotos ya no me dolía, solo me producía un desprecio infinito. Y el día llegó. Un lunes por la mañana, Javier hizo las maletas a toda prisa. Me lo comunicó con una alegría inusual. Cariño, tengo que ir a un viaje de trabajo urgente a La Coruña unos días. Un contrato muy importante. Cuídate mucho, ¿vale? Claro. Ten cuidado, sonreí, ayudándole a cerrar la maleta, planchándole un par de camisas, interpretando mi papel de esposa abnegada hasta el final. Me dio un beso rápido y se fue. Viendo su coche desaparecer, la sonrisa se borró de mi rostro. Sabía perfectamente cuál era su contrato importante. Menos de una hora después, recibí un mensaje del detective. El objetivo no ha ido al aeropuerto. Ha llegado al Hospital Ruber Internacional. Adjuntaba una foto del coche de Javier en el parking del hospital. Ese día fue como ver una película en directo. Recibía actualizaciones constantes con fotos y mensajes. Javier y sus padres, sentados en la sala de espera de maternidad, con cara de nerviosismo y emoción. Unas horas después, otra foto. Javier sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido, con el rostro radiante de felicidad. Mis suegros, a su lado, no paraban de sonreír, con la mirada fija en su nieto, rebosantes de orgullo. El mensaje era claro. Niño 3,2 kilogramos. Madre e hijo en perfecto estado. Su hijo había nacido. El bebé que toda su familia esperaba, su as en la manga, había llegado. Los días siguientes, Javier se quedó en el hospital. Me mintió diciendo que el trabajo en La Coruña se había complicado y tenía que quedarse unos días más. Cada noche me llamaba, con voz cansada, quejándose del trabajo, de las reuniones interminables. Estoy agotado, Sofía. Solo quiero acabar pronto y volver contigo. Escuchaba sus mentiras mientras miraba las fotos que el detective acababa de enviar. Javier preparando un biberón, cambiando torpemente un pañal, pelando una manzana para Valentina, toda la familia reunida alrededor de la cama del hospital, riendo felices. Ese contraste cruel ya no me hería, solo fortalecía mi determinación. Le respondía con dulzura. Pobre, trabajas demasiado. Cuídate mucho. Te espero en casa. Cada una de mis palabras era una aguja clavándose en su farsa, aunque él no lo supiera. Disfrutaba de su paternidad, inmerso en su nueva familia, sin saber que cada uno de sus actos, cada una de sus mentiras, estaba siendo meticulosamente documentada, esperando el día de salir a la luz. Después de una semana en La Coruña, Javier volvió a casa. Intentaba parecer cansado por el trabajo, pero la alegría brillaba en sus ojos. Me trajo una caja de pastas, diciendo que era un regalo típico de allí. La acepté con una sonrisa, pensando en lo patética que era su actuación. Mi madre y yo sabíamos que, con el bebé ya nacido, actuarían pronto. Su próximo objetivo,
después de la casa y mis ahorros, sería sin duda el dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta. Era el dinero que habíamos ahorrado en los primeros años de matrimonio. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. No podemos dejar que se lleven también eso. Tenemos que actuar antes que ellos, dijo mi madre con firmeza. Inmediatamente, contacté con mi prima Marta, directora de la sucursal bancaria donde teníamos la cuenta. Quedé con ella en una cafetería discreta y le conté toda mi historia. Marta se indignó. No me lo puedo creer. ¿Pero qué clase de hombre y de familia es esa? Tranquila, Sofía. Yo te ayudo. Eres titular de la cuenta. Tienes todo el derecho a sacar el dinero. Lo haremos mañana mismo. A la mañana siguiente, fui al banco a ver a Marta. Llevé toda mi documentación. Con la excusa que habíamos preparado, les dije a los empleados que necesitaba sacar todo el dinero de la cuenta para pagar una operación urgente de mi padre después del ictus. Era una razón completamente plausible. Con la ayuda de Marta, el trámite fue rápido y sencillo. Todo el dinero de la cuenta conjunta fue retirado. Inmediatamente, llevé el efectivo a otro banco y lo ingresé todo en la cuenta de mi madre. Cuando tuve el resguardo de la operación en la mano, por fin respiré aliviada. El último muro financiero había sido levantado. Ahora, Javier y su familia no podrían tocar ni un céntimo mío. Efectivamente, pocos días después, Javier empezó a sacar el tema del dinero. Dijo que Valentina estaba débil después del parto y que necesitaba una suma importante para cuidarse y para el bebé. Me sugirió que sacáramos dinero de la cuenta conjunta. Respondí con calma. El dinero de la cuenta conjunta lo saqué todo para los gastos del hospital de papá. ¿No te acuerdas? La operación era urgente y muy cara. Javier se quedó helado. Su rostro cambió de color. Sacó rápidamente el móvil para comprobar la cuenta. Al ver que el saldo era de apenas unas decenas de euros, su cara se ensombreció. Me gritó: ¿Por qué has sacado el dinero sin consultarme? Le miré directamente a los ojos, con voz fría. ¿Y por qué tú usaste mi tarjeta de crédito para comprarle cosas a tu amante sin consultarme? ¿Por qué me robaste las joyas de mi abuela y la escritura de mi casa sin decirme nada? Mi padre estaba entre la vida y la muerte. Usé el dinero de nuestro matrimonio para salvarle la vida. ¿Hice algo malo? Era la primera vez que me enfrentaba a él directamente. Javier se quedó totalmente sorprendido por mi reacción. Balbuceó, incapaz de responder, porque todo lo que había dicho era verdad. Dio un golpe en la mesa, enfurecido, y se fue, no sin antes lanzarme una amenaza. Me las pagarás. Sabía que el día de su ataque final estaba cerca, pero ya no tenía miedo. Estaba preparada. Todo estaba listo. Solo esperaba a que él mismo diera comienzo al último acto de esta obra. Tal y como esperaba, después de no poder sacar ni un euro de la cuenta conjunta, la paciencia de Javier se agotó. Ya no quería perder más tiempo conmigo. El momento que toda su familia ansiaba finalmente había llegado. El bebé había cumplido un mes. Seguramente pensaban que, con su heredero en brazos, tenían la victoria asegurada. Esa noche, Javier volvió a casa más temprano de lo habitual. No cenó, se quedó en el salón, fumando un cigarrillo tras otro. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando terminé de recoger, me senté en el sofá de enfrente, esperando en silencio. Cuando apagó el último cigarrillo, levantó la vista y me miró. Sus ojos eran fríos, sin emoción. Vamos a divorciarnos. 4 palabras pronunciadas con una frialdad glacial, como si hablara del tiempo. No me sorprendí. Llevaba mucho tiempo esperando esa frase. ¿Qué has dicho? No te he oído bien, pregunté con calma, aunque mi corazón dio un vuelco. Perdió la paciencia y me gritó: He dicho que nos vamos a divorciar. ¿No lo entiendes? Lo nuestro se acabó hace mucho. Tengo otra mujer y un hijo con ella. Deberíamos dejar de hacernos daño. Sacó de su maletín un fajo de papeles ya preparados y me los lanzó. Aquí tienes la demanda de divorcio y el convenio regulador. Ya lo he firmado. Léelo y firma. Cogí los papeles, mis manos firmes. Leí por encima las cláusulas. Eran peores de lo que había imaginado. Me ofrecía una compensación de 20.000 euros como pago por mi juventud. A cambio, debía abandonar la casa inmediatamente y renunciar a cualquier derecho sobre el resto de los bienes. Sobre la casa, especificaba claramente que era propiedad conjunta suya y de sus padres, por lo que yo no tenía derecho a reclamar nada. Terminé de leer y levanté la vista, una sonrisa burlona en mis labios. ¿De verdad pensaba que seguía siendo la tonta de antes? ¿20.000 euros? ¿Crees que mis 4 años de matrimonio, todo lo que he invertido en esta casa, el esfuerzo de mis padres, todo eso vale solo 20.000 euros? Javier sonrió con desprecio. No seas avariciosa.
Te doy 20,000 euros por el tiempo que estuvimos juntos. La casa está a nombre de mis padres también. No tienes derecho a nada. Si no firmas, da igual. En el juzgado no conseguirás más, y solo harás el ridículo. Estaba tan seguro de sí mismo porque creía tener todas las pruebas a su favor. Creía que yo no sabía nada de las sucias conspiraciones de su familia. Esperaba que llorara, que le suplicara, o que montara un escándalo. Pero no hice nada de eso. Dejé los papeles suavemente sobre la mesa. Le miré a los ojos, con una calma que le descolocó. De acuerdo, firmaré. Javier se quedó de piedra. Mi reacción estaba completamente fuera de sus cálculos. No esperaba que aceptara tan fácilmente. ¿Lo dices en serio? Muy en serio asentí. Pero antes de firmar, tengo una pequeña petición. ¿Qué petición?, preguntó, con la mirada llena de sospecha. Sonreí. Una sonrisa que probablemente nunca olvidaría. El bautizo de tu hijo. ¿Dónde lo celebráis? Me gustaría asistir. Al fin y al cabo, sigo siendo tu esposa legal. Quiero conocer al niño y despedirme de tu familia y amigos antes de que todo acabe oficialmente. Mi petición lo dejó completamente confundido. No entendía mis intenciones, pero como había aceptado el divorcio sin rechistar, pensó que sería un capricho inofensivo de una mujer derrotada. Tras dudar un momento, asintió. De acuerdo, es el domingo, a las 7 de la tarde, en el salón VIP del Hotel Palace. Puedes venir, pero no montes ningún numerito. No te preocupes, respondí, sin dejar de sonreír. Solo vengo a dar la enhorabuena. Javier no sabía que acababa de enviarme una invitación personal al estreno de la película sobre su vida de mentiras. Y yo iba a ser la directora. La última semana viviendo bajo el mismo techo fue de un silencio asfixiante. Javier apenas apareció por casa. Estaba ocupado preparando el fastuoso bautizo de su hijo, que probablemente era también la fiesta de celebración de la victoria de su familia. Mientras tanto, mi madre y yo también preparábamos nuestro regalo final. Pasamos noches enteras revisando cada foto, cada grabación, ordenando todas las pruebas recopiladas durante meses. Desde las primeras imágenes en el centro comercial, los informes del detective, los mensajes provocadores de Valentina, hasta la copia de la escritura modificada y la foto de su familia feliz en el salón de té. Lo unimos todo en un video de casi 10 minutos. Con una banda sonora que pasaba de la dulzura a la tensión, como un documental que destapa una cruda verdad. Mi madre añadió subtítulos cortos y tajantes para que nadie pudiera malinterpretar el contexto. Titulamos nuestra obra maestra, Una familia feliz. El domingo por la noche me miré al espejo. Ya no era la Sofía cansada y pálida. Elegí un vestido de seda de color vino tinto, elegante y poderoso. Me maquillé con esmero, destacando una mirada afilada y unos labios rojos. No iba como una esposa abandonada, iba como una mujer que reclamaba justicia. Mi madre también eligió un elegante traje de chaqueta de terciopelo negro. Me cogió la mano, su mirada una mezcla de compasión y firmeza. Vamos, hija, es hora de que caiga el telón. El Hotel Palace brillaba esa noche. El salón VIP estaba decorado con globos y flores. Javier, impecable en su traje, recibía a los invitados en la puerta junto a sus padres. Se les veía radiantes, con una sonrisa de satisfacción permanente. Valentina, con un vestido de gala blanco, sostenía al bebé en el centro del salón, rodeada de familiares y amigos que admiraban al niño. Nuestra llegada provocó un silencio momentáneo. Javier y sus padres nos miraron con evidente molestia y recelo, pero delante de los invitados, no pudieron hacer otra cosa que forzar una sonrisa. «¿Habéis venido?», dijo Javier, acercándose con tono de advertencia. «Te lo prometí», respondí con una sonrisa, y entré con mi madre, ignorando las miradas de curiosidad y los susurros a nuestra espalda. La fiesta transcurría con normalidad. Después del discurso de bienvenida de mi suegro, el presentador invitó a todos a mirar la gran pantalla para ver un video con los momentos más tiernos del bebé. Ese fue mi momento. Me levanté, subí al escenario y le quité el micrófono al desconcertado presentador. Todas las miradas se clavaron en mí. Javier y su familia, pálidos, intentaron subir a detenerme. «Disculpen la interrupción», dije, mi voz clara y tranquila resonando en la sala. «Soy Sofía, la esposa legal de Javier. Hoy, en un día tan feliz para la familia, yo también tengo un pequeño regalo. Un video muy especial que quiero dedicar a mi marido, a su familia y también a la señorita Valentina. Consideradlo mi bendición para el nuevo capítulo de sus vidas». Dicho esto, hice una señal al técnico de sonido, a quien mi madre ya había contactado. Las luces de la sala se atenuaron y la pantalla se iluminó.
El video Una familia feliz comenzó. La primera imagen era la de Javier eligiendo con ternura ropa para Valentina en el centro comercial, con el subtítulo, Marzo. Mi marido me dice que tiene una reunión con un cliente. Le siguieron una serie de fotos de él y Valentina entrando y saliendo del apartamento de Mirasierra, cenando, en el supermercado. Luego, la escena de toda su familia cuidando a Valentina en el salón de té, con el texto, la alianza familiar. Los descarados mensajes de WhatsApp de Valentina aparecieron en pantalla. La copia de la escritura con los 4 nombres, ampliada al máximo, y finalmente, las imágenes del hospital, Javier feliz, sosteniendo a su hijo mientras a mí me mentía diciendo que estaba en La Coruña. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio que se transformó en murmullos y luego en un clamor de comentarios. La gente se giraba para mirar a la familia de Javier con incredulidad. El rostro de Javier pasó del blanco al morado. «Apaga eso, apaga esa basura ahora mismo», gritó, intentando subir al escenario para quitarme el micrófono. Pero ya era tarde. El video terminó con una imagen de la demanda de divorcio, la oferta de 20.000 euros, y una frase final. Este es el precio por 4 años de mi vida y todo lo que construí. Las luces se encendieron, el caos se desató. Gritos, el llanto de Valentina, los insultos de mi suegra. Los invitados empezaron a levantarse y a marcharse, lanzando miradas de desprecio. La fiesta de celebración se había convertido en una tragicomedia. En medio de la confusión, mi madre y yo salimos tranquilamente del salón. No miré atrás. No necesitaba ver su humillación. Había hecho lo que tenía que hacer. El telón había caído, y esto era solo el principio de la justicia. La tormenta que desatamos en el Hotel Palace tuvo un impacto mucho mayor de lo que imaginábamos. Esa misma noche, videos del caos en la fiesta y testimonios de los invitados empezaron a circular por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. La verdadera cara del soltero de oro y su respetable familia quedó expuesta ante todos. Por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Acorralados, lanzaron un contraataque sucio y rastrero. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes violentos en la puerta y una sarta de insultos. Miré por la mirilla. Eran Javier y sus padres, con el rostro desencajado por la furia. Sabía que no podía evitarlo. Llamé a mi madre y a mi abogado antes de abrir. En cuanto abrí, mi suegra se abalanzó sobre mí para abofetearme. «Desgraciada, has humillado a mi familia. Te voy a matar». Lo había previsto, así que di un paso atrás y esquivé el golpe. Javier y mi suegro también entraron, gritando amenazas y obscenidades. Me acusaron de inventármelo todo, de que mis celos me habían llevado a montar ese circo para destruir su honor. La discusión, o más bien su monólogo de insultos, terminó cuando llegaron mi madre y el abogado. La presencia de un profesional los intimidó. El abogado, con calma, les exigió que abandonaran mi propiedad o llamaría a la policía por allanamiento y amenazas. Sabiendo que no podían hacer nada más, se fueron furiosos, lanzando maldiciones. Pero eso fue solo el principio. Incapaces de enfrentarme directamente, empezaron a atacarme por la espalda. Días después, en foros de vecinos y redes sociales, aparecieron publicaciones difamatorias sobre mí. Pagaron a gente para que escribiera una historia completamente diferente, una en la que yo era una esposa infiel, derrochadora, y que no cuidaba de su hogar. Dijeron que mi incapacidad para tener hijos me había vuelto una mujer resentida y envidiosa. Incluso inventaron que yo le había sido infiel primero, que Javier me había descubierto y que mi escándalo era una cortina de humo para ocultar mi propia culpa. Las mentiras y los comentarios maliciosos se esparcieron por todas partes, intentando convertirme de víctima en verdugo. No se detuvieron ahí. La puerta de mi casa apareció manchada con pintura roja. Dejaron bolsas de basura maloliente en mi entrada. Los vecinos empezaron a mirarme de otra manera. Oía susurros a mi espalda cada vez que salía. Me sentía aislada en mi propio barrio. Fueron días muy duros. Aunque estaba preparada, enfrentarme a un ataque tan implacable y sucio me agotó y me hirió. Hubo momentos en los que quise rendirme, pero siempre, mi madre estaba a mi lado. «No te vengas abajo, hija». Cuanto más sucios juegan, más demuestran que tienen miedo. No les quedan argumentos, por eso recurren a estas bajezas. Nuestro trabajo es mantener la calma y recopilar pruebas de todas estas calumnias y amenazas. El juez no creerá los rumores de Internet, solo creerá en las pruebas. Sus palabras me dieron fuerzas. Le hice caso. No entré en discusiones en redes sociales. En silencio hice capturas de pantalla de cada publicación difamatoria, fotografié los actos de vandalismo en mi casa. Todo se lo entregué a mi abogado.
La batalla legal había comenzado oficialmente y sabía que sería dura, pero ya no había marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final, no solo por mis bienes, sino por mi honor y el de mi familia. La batalla legal fue más larga y agotadora de lo que esperaba. El equipo de abogados de Javier intentaba rebatir cada prueba, alegando que mis videos y fotos eran montajes fruto de los celos. La campaña de desprestigio en Internet continuaba, y la presión social era enorme. Aunque mi abogado me aseguraba que teníamos las de ganar, yo no podía evitar sentir miedo. En medio de la tensión, mi madre volvió a ser mi salvación. Una noche, mientras revisábamos el caso, se quedó pensativa y sus ojos se iluminaron. Sofía, el altavoz inteligente. Ya me acuerdo. ¿Qué altavoz, mamá? El que le regalé a tu suegro por su cumpleaños el año pasado. Ese gris, que obedece a comandos de voz para poner música y noticias. Él no entiende de tecnología, solo lo usaba para escuchar el telediario. Pero recuerdo que esos aparatos graban conversaciones para mejorar la experiencia del usuario. ¿Quién sabe? Una chispa de esperanza se encendió, pero se apagó rápidamente. Pero ¿cómo vamos a recuperarlo? No nos lo darán. Mi madre sonrió misteriosamente. Déamelo a mí. Al día siguiente mi madre preparó una cesta con fruta y una caja de ginseng caro. Me dijo que iba a visitar a sus consuegros para hablar las cosas una última vez. Quise ir con ella, pero me lo impidió. Fue sola. Como era de esperar, al principio no la dejaron entrar. Pero mi madre suplicó, llorando, diciendo que, al fin y al cabo, habían sido familia y que los mayores debían hablar para evitar más escándalos. Quizás por guardar las apariencias, la dejaron pasar. Una vez dentro, mi madre no mencionó el divorcio. Se lamentó del destino, y luego, hábilmente, desvió la conversación hacia la salud de mi suegro. Le veo cansado, con tanta preocupación. Por cierto, ¿el altavoz inteligente que le regalé funciona bien? Me han dicho que la marca está haciendo una actualización de software gratuita para que funcione mejor. Si quiere, me lo llevo y se lo gestiono. Mi suegro, que no entendía de tecnología y estaba de mal humor, aceptó de inmediato. Llévatelo, sí. Ese trasto no hace más que dar problemas. Mi suegra sospechó algo, pero mi madre añadió rápidamente. Se lo llevo a arreglar y le compro uno nuevo, mejor. Como último gesto de buena voluntad. Al oír uno nuevo, mejor, ella no dijo nada más. Así, mi madre consiguió recuperar el tesoro. Inmediatamente, llamamos a un sobrino experto en tecnología. Conectó el altavoz a un ordenador y aparecieron decenas de archivos de audio. Escuchamos con atención. La mayoría eran noticias y conversaciones sin importancia. Cuando estábamos a punto de rendirnos, una grabación nos detuvo en seco. Era de una noche, justo después de que Javier me pidiera el divorcio. Las voces de Javier y su padre eran inconfundibles. Me parece que ha aceptado el divorcio muy fácilmente. ¿No estará tramando algo?, decía mi suegro. ¿Qué va a tramar?, respondía Javier triunfante. La escritura de la casa ya tiene vuestros nombres. Sus ahorros se los sacaremos con la inversión. Y las joyas de su abuela las tengo yo bien guardadas. No tiene ni una sola prueba. En cuanto pase el bautizo del niño, la echamos de casa. Una mujer que no puede tener hijos no merece más que irse con las manos vacías. Hijo. Menos mal que fui listo y metí el papel de la escritura entre los del préstamo para que lo firmara, reía Javier. Es una tonta. Se fía de mí ciegamente. Firmó sin leer una sola palabra. Nos quedamos sin aliento. Ahí estaba. La prueba definitiva. Una confesión de su propia boca que confirmaba toda la trama de estafa y apropiación indebida. Guardé temblando el archivo en un USB. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de alivio y esperanza. Su guerra sucia, sus calumnias, todo terminaría ante esta prueba irrefutable. La justicia, por fin, estaba a mi alcance. El día del juicio final, la tensión en la sala era máxima. El abogado de Javier seguía defendiendo su caso con aplomo, argumentando que todas mis pruebas eran producto de la imaginación de una esposa celosa. Javier y su familia me miraban con suficiencia, convencidos de su victoria. Cuando parecía que todo estaba perdido para mí, mi abogado sonrió y pidió permiso al tribunal para presentar una última prueba. Señoría, es una grabación de audio, una grabación que aclarará la verdadera naturaleza de este caso. El USB se conectó al sistema de sonido, la sala quedó en silencio, y entonces la conversación entre Javier y su padre resonó, clara y contundente. Cada palabra sobre la estafa con la escritura, el plan para robarme mis bienes, la intención de echarme de casa con las manos vacías, todo quedó expuesto. Los rostros de Javier y su padre pasaron de la arrogancia al pánico. Se quedaron blancos como el papel.
Mi suegra, en la fila de atrás, se quedó con la boca abierta. Se miraron entre ellos y luego miraron el altavoz inteligente que mi abogado sostenía como prueba. Nunca imaginaron que su propia maldad y arrogancia los hubieran sentenciado. Cuando la grabación terminó, el silencio fue atronador. El juez miró a Javier con severidad. Cualquier negación era ya inútil. El veredicto final fue dictado. El cambio de titularidad en la escritura fue declarado nulo por haberse obtenido mediante engaño. La casa fue declarada bien ganancial, y dado que la mayor parte del dinero inicial fue aportado por mi familia, sumado al daño moral y material que había sufrido, se me otorgó la propiedad completa. Javier no solo no recibió nada, sino que fue condenado a pagarme una importante indemnización por daños morales y por el valor de las joyas que me había robado. La justicia, al fin, había prevalecido. Al salir del juzgado, sentí un alivio infinito. La agotadora batalla había terminado. Había ganado. Los días siguientes fueron el colapso de la familia de Javier. El escándalo le costó su puesto de director y fue despedido. Con su reputación por los suelos, no pudo encontrar otro trabajo decente. Valentina, al ver que su soltero de oro se había convertido en un desempleado endeudado, no dudó en coger a su hijo y desaparecer, cortando todo contacto. Javier lo perdió todo: su carrera, su dinero, su familia y la amante por la que lo había arriesgado todo. Yo no sentí alegría por su desgracia, solo paz. Vendí la casa, llena de demasiados malos recuerdos. Con ese dinero y la indemnización, compré un apartamento más pequeño, acogedor y lleno de luz para mi madre y para mí. Este matrimonio roto me había quitado mucho, pero también me había dado una lección muy valiosa. Me enseñó a ser fuerte, a defenderme y, lo más importante, a quererme a mí misma. Ya no era la chica ingenua y débil de antes. Con una parte del dinero restante, decidí hacer algo con significado. Fundé una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Renacer, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres en situaciones como la mía. Quería usar mi propia historia, mi experiencia, para ayudar a otras, para que nadie tuviera que pasar por el dolor y la impotencia que yo sentí. Una tarde, de pie en el balcón de mi nuevo hogar, mirando el ajetreo de la ciudad, sentí una libertad y una serenidad absolutas. El pasado estaba cerrado, había renacido de las cenizas de mi matrimonio. Una nueva vida, con un nuevo propósito, se abría ante mí.